Hola, bienvenido a la materia de competencias laborales. Estamos en la semana 1 y el objetivo de esta semana es identificar los conceptos básicos de las competencias laborales. Esta semana la actividad de aprendizaje es un mapa mental. Bien, el contenido de esta semana vamos a ver antecedentes, la organización de la producción y gestión de recursos humanos, la redefinición del saber hacer como competencia laboral, los cambios en el mercado de América Latina, nuevo paradigma de protección social para el mundo del trabajo y el concepto de competencias y ámbitos de la certificación de competencias. Bien, vamos a ver la parte de antecedentes. Antecedentes, te voy a hablar de 4 momentos. La primera la más importante es la revolución industrial. Antes de la revolución industrial, el trabajo los conocimientos del trabajo eran transmitidos de padres a hijos, de generación en generación. Cuando se formaron los gremios de artesanos y algunos tenían como secretos del arte o del negocio, solamente era transmitido a algunos pocos, pero conforme fue creciendo la economía y haciéndose cada vez mayor, e incluso cuando llega este primer momento que vamos a hablar de la revolución industrial, pues es la creación de grandes fábricas, la necesidad de una mayor especialización en el trabajo, y en este contexto surgieron las primeras descripciones de los puestos de trabajo. Aquí ya era necesario identificar qué habilidades y conocimientos eran necesarios para desempeñarlos eficazmente. Después viene en el siglo XX la teoría de la inteligencia social. Esta teoría es de Edward Thorndike y bueno, él propuso la teoría de la inteligencia social, que se centra en la capacidad de los individuos para adaptarse en su entorno y resolver problemas prácticos. Obviamente esto ya nos empieza a sonar a las competencias y esta teoría influyó muchísimo en el desarrollo de las primeras pruebas de aptitud y de enfoques de selección de personal. Obviamente esto basado en habilidades y en las competencias o las capacidades, más bien todavía no era como el tema de la competencia en sí, pero sí se hablaba ya de capacidades necesarias para realizar un trabajo. En los 70s estaba la teoría de las competencias, ahora sí ya como competencia, es a cargo de David McClelland. Y esta teoría se centraba en la identificación y desarrollo de las habilidades y conocimientos necesarios para el trabajo. Esta teoría es la base de la gestión de competencias y ahora sí ya es una aproximación de recursos humanos que se enfoca en identificar y desarrollar competencias clave necesarias para cada trabajo. En la actualidad, pues las competencias laborales se han convertido en un elemento clave de la gestión del talento y el desarrollo de los recursos humanos en las organizaciones. La organización del trabajo es un factor sumamente importante para identificar y desarrollar las competencias. En una empresa, nosotros podríamos decir, bueno, se va a organizar de acuerdo al cliente, a la satisfacción del cliente. O vamos a estructurar la empresa de acuerdo a líneas de negocio. Entonces, dependiendo de cómo hagamos esta organización del trabajo, las competencias están íntimamente ligadas y se tienen que identificar y desarrollar cuáles son las competencias necesarias. Pero quien marca cuáles son las que se van a requerir es cómo se está organizando el trabajo. Las áreas de recursos humanos son las responsables de diseñar, implementar y supervisar estos programas y procesos relacionados con la identificación y el desarrollo de las competencias. Y bueno, las competencias no solamente nos sirven para capacitar al personal. Se tiene que hacer toda una gestión de recursos humanos, toda una gestión del talento basada en las competencias. Y aquí te voy a explicar los principales procesos. Por ejemplo, el primero sería identificar cuáles son las competencias requeridas de acuerdo, ya dije anteriormente, a la organización del trabajo, a las funciones, etc. De ahí, por ejemplo, para hacer reclutamiento y selección, nosotros debemos tener perfectamente bien claras cuáles son estas competencias que estamos buscando en los candidatos.
Ya una vez que estamos reclutando gente que cumpla con estas competencias, entonces nosotros como recursos humanos tenemos que desarrollar y planear programas de capacitación basado en desarrollar estas competencias. Otro proceso importante es evaluar el desempeño y gestionar los planes de carrera. Para llevar una buena gestión de recursos humanos, tenemos que basarnos en las competencias para determinar la gente cómo va creciendo dentro de la organización y qué le falta. Si yo estoy en un puesto y quiero llegar a un puesto superior, ¿qué competencias tengo que desarrollar? Y entonces a partir de esta definición se hacen planes individuales de aprendizaje que tienen que ver con el desarrollo de las competencias que nos faltan para los puestos superiores. Cualquier cambio en el mercado laboral, cualquier situación que pasa en el mundo, por ejemplo, que sale una nueva tecnología, que cambia un método, que surge un nuevo dispositivo, un nuevo aparato para hacer lo que hacemos, o incluso cómo se distribuye el trabajo o cuáles o los impactos económicos, todo influye directamente en las competencias laborales. Por ejemplo, en América Latina han habido diferentes cambios a lo largo, los últimos cambios que se han vivido es la globalización, la tecnología, ha crecido el sector de servicios, ha incrementado la informalidad y los cambios demográficos. Cada vez las personas en América Latina tenemos más expectativa de vida, pero también cada vez hay menos niños, más adultos, etc. Entonces, ¿cuáles son las competencias o cómo cambia esto en términos de competencias? Por ejemplo, la globalización, bueno, pues ahora necesitamos competencias interculturales, necesitamos aprender otros idiomas y vamos a hablar, por ejemplo, de la tecnología. Ahorita el tema de la tecnología ha sido un boom, sobre todo después de la pandemia, y ahora necesitamos competencias digitales en todos los trabajos. Por ejemplo, para la cuestión del crecimiento del sector servicios, pues obviamente las competencias de atención al cliente se vuelven sumamente indispensables en América Latina. El incremento de la informalidad, ¿cómo lo vemos entonces? Bueno, ahora se requiere tener idea de emprendimiento y de negocios. En cuanto a los cambios demográficos, bueno, pues necesitamos competencias de flexibilidad, de adaptación, de resiliencia. Entonces, hablamos, fíjense, de cuestiones que son técnicas, como aprender otro idioma, como la tecnología, pero también estamos hablando de otro tipo de competencias que son las competencias blandas, que lo vamos a ver después, o las competencias conductuales, y que tienen que ver con cuestiones como la resiliencia, la adaptabilidad al cambio y todo este tipo de competencias. La protección social busca promover el desarrollo de las competencias laborales como una forma de mejorar las condiciones de los trabajadores. Obviamente esto pues para reducir la pobreza, para que cada vez la gente tenga la capacidad y la empleabilidad necesaria en este mundo tan competido y tan competitivo. Este enfoque reconoce la importancia de las habilidades y de las competencias para el éxito en el mercado laboral y promueve las políticas y programas que fomentan su desarrollo. Por ejemplo, ¿cuáles podrían ser algunas de las estrategias de protección social que tienen que ver con las competencias? Bueno, pues el primero es el desarrollo de sistemas de educación y de formación profesional que sean relevantes para el mercado laboral, que proporcionen a los estudiantes pues las habilidades y las competencias necesarias para que desempeñen trabajos de alta demanda. Otra es la promoción de la formación continua y el aprendizaje permanente para garantizar que los trabajadores mantengan sus habilidades actualizadas. Acá en México tenemos una institución de la cual vamos a hablar al final de esta materia, que es el CONOCER, y vamos a ir poco a poco desenmarañando qué más podemos tener como estrategia de protección social dentro de nuestro país. Otra podría ser el establecimiento de sistemas de certificación y acreditación, que lo vamos a ver también con el CONOCER, y esto permite que los trabajadores demuestren sus habilidades a los empleadores
y que pues obviamente esto mejore su perspectiva de trabajo. Y la última, bueno, podría ser que implementar políticas que promuevan igualdad de oportunidades, que reduzcan las barreras para la participación laboral, sobre todo en grupos vulnerables, ¿no? Como pues las personas con alguna neurodiversidad, las mujeres, los jóvenes, las personas con discapacidad, los adultos mayores, etcétera. El concepto de competencia se refiere a las habilidades, conocimientos y actitudes que un trabajador debe poseer para desempeñar de manera efectiva y eficiente las tareas y responsabilidades de su puesto de trabajo. Cabe destacar que el enfoque y la definición exacta de competencias puede variar dependiendo del autor o teoría que utilice. Por ejemplo, algunos autores pueden enfatizar más las habilidades técnicas y específicas del trabajo, mientras que otros pueden poner mayor énfasis en las habilidades blandas o competencias emocionales. La definición de competencias puede variar según la industria, el tipo de trabajo, el contexto social y cultural y otros factores relevantes para la labor en cuestión. En esta parte te voy a explicar los ámbitos de certificación de competencias y tenemos reconocidos 3. El primero es la educación formal, a través de la educación universitaria o técnica. En las competencias son evaluadas a través de exámenes o pruebas de habilidades y se otorgan títulos o diplomas que certifican la adquisición de la competencia específica del trabajo. La formación profesional se refiere a la acreditación de habilidades y conocimientos adquiridos a través de programas de formación profesional. Aquí las competencias se evalúan a través de pruebas prácticas y evaluaciones del desempeño y se otorgan certificados o títulos de competencia. Y hay una tercera que es la experiencia laboral. En las competencias se evalúan a través de la observación del desempeño, entrevistas y evaluaciones y se les otorga su certificado.